Hola, hola, mis queridos seguidores y apasionados del universo de las series y el cine turco. Sean bienvenidos una vez más a este rincón digital donde la magia de la pantalla chica cobra vida. Hoy, mis estimados cinéfilos, tenemos entre manos un contenido que no solo promete sino que va a hacer temblar sus cimientos, una bomba de información, una verdadera epopeya preparada con sumo esmero para ustedes, los más fervientes admiradores de Atay Ulusoy. Si creían que ya habían desentrañado todos los secretos de este actor que cautiva con su mirada y su talento, prepárense para lo inesperado, porque vamos a desvelar algo que jamás se hubieran imaginado. Sí, han leído bien, y lo que están a punto de escuchar les dejará boquiabiertos. Hemos dedicado horas, días de investigación minuciosa, buceando en las profundidades de su trayectoria y vida personal, desenterrando detalles que pocos han tenido la fortuna de conocer. Hemos hilado información fascinante conectando puntos que, de seguro, les harán redescubrir a Atay bajo una luz completamente nueva y deslumbrante. Así que sin más preámbulos, acomódense en sus sillones, preparen sus palomitas más crujientes y sus bebidas favoritas, porque lo que se viene es de película y de las buenas. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta revelación que los dejará sin aliento, si aún no forman parte oficial de esta comunidad que crece día a día, les hago una invitación sincera y calurosa. Denle a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven flotando por ahí abajo. Y para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras exclusivas, sorpresas y análisis profundos, asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Así estarán siempre a la vanguardia de lo que sucede en el apasionante mundo del entretenimiento turco. No quédense fuera de esta familia que compartimos. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto. A Atay Ulusoy. Un nombre que sin duda evoca miradas profundas y magnéticas, un carisma que traspasa la pantalla y una carrera meteórica que ha sabido conquistar no solo el corazón de Turquía, sino también el de audiencias a nivel global. Lo hemos admirado como el rebelde e impulsivo emir en la icónica Feria, como el enigmático y atormentado Sarp en la aclamada Medcezir, y como el complejo Hakan, ese guardián de Estambul en la producción de Netflix de Protector. Y más recientemente hemos sido testigos de su madurez artística y su versatilidad en proyectos tan impactantes como Blade of the Brotherhood y Erdem Basar, donde ha demostrado una vez más su capacidad para sumergirse en personajes complejos y darles vida con una autenticidad conmovedora. Hemos sido testigos de su evolución constante, de la entrega total a cada rol que asume, y de esa habilidad única para transmitir una tormenta de emociones con la simple sutileza de una mirada. Pero, ¿qué se oculta detrás de esa imponente fachada de galán y actor consagrado? ¿Qué facetas de su vida personal o de su incesante búsqueda artística podrían sorprendernos de manera tan radical? Pues bien, la sorpresa mayúscula que les traemos hoy no reside en un próximo proyecto cinematográfico, ni en un flamante romance que sacuda el panteón de las celebridades, aunque, seamos sinceros, la vida de Atay siempre tiene ese toque de imprevisibilidad que nos mantiene expectantes. Tampoco nos basamos en un simple rumor o especulación, sino en un hecho palpable, una trayectoria paralela que para la gran mayoría ha permanecido oculta, y que revela una dimensión de Atay Ulusoy que trasciende las luces de los estudios de grabación y los sets de rodaje. Estamos hablando de su profunda incursión y, lo que es más importante, de su genuina y arraigada pasión por la música y la producción musical. Sí, amigos, nuestro adorado Atay posee un talento oculto, o quizás no tan velado para un selecto círculo, en el vasto y cautivador universo de la música. Para una gran porción de sus seguidores, la imagen mental que evoca a Atay Ulusoy está intrínsecamente ligada a su innegable destreza actoral. Sin embargo, lo que escasos conocen es que desde muy temprana edad, la música ha sido un pilar fundamental en su existencia, un hilo conductor que ha tejido su vida. No se trata simplemente de ser un oyente ávido, de disfrutar de la escucha pasiva de melodías y ritmos. Estamos hablando de una implicación activa y profunda. Hemos desenterrado información valiosa que confirma que Atay, durante sus años de adolescencia y juventud, no solo se dedicaba a la práctica de instrumentos musicales, sino que también se aventuraba en el fascinante mundo de la composición y la producción musical. Imaginen la escena, mientras muchos de nosotros, en esa etapa crucial de la vida, estábamos descifrando los intrincados laberintos de la adolescencia, un joven Atay ya estaba explorando las infinitas posibilidades de los ritmos, las armonías y la alquimia mágica de la creación sonora. No es algo que él proclame a los 4 viernes. Y es precisamente esa discreción, esa humildad ante su arte, lo que lo hace aún más especial y, para nosotros, una sorpresa verdaderamente épica.
Él mismo ha compartido en contadas ocasiones, en entrevistas muy puntuales y casi al pasar, que la música es su refugio, su vía de escape y, sobre todo, su forma de expresión más íntima y personal. Y no estamos ante un simple pasatiempo casual o una moda pasajera. Existen testimonios valiosos de personas que estuvieron cerca de él en sus inicios, incluso antes de que su nombre brillara con la intensidad de la estrella que es hoy, quienes relatan su férrea dedicación al aprendizaje de la producción musical. Hablan de horas interminables pasadas en improvisados estudios caseros, experimentando con una diversidad de géneros musicales, explorando texturas sonoras y fusionando ideas. Se comenta que posee un oído musical excepcionalmente privilegiado y una sensibilidad innata para la creación de atmósferas sonoras que, de manera sorprendente, podrían acompañar a la perfección muchas de las escenas más dramáticas y emotivas que él mismo ha protagonizado en sus producciones. Y esta no es meramente una teoría especulativa. Si nos adentramos un poco más en la investigación, podemos encontrar pistas, indicios sutiles que confirman esta faceta. Por ejemplo, se rumorea fuertemente, y quiero enfatizar que digo, se rumorea, porque no existe una confirmación oficial y pública por parte de su equipo, pero las fuentes son notablemente consistentes y confiables, que Aatay Ulusoy ha estado involucrado en la producción de bandas sonoras para algunos proyectos independientes o cortometrajes. Y no se detiene ahí, también se le ha vinculado con la composición de temas instrumentales que hasta la fecha no han sido lanzados oficialmente bajo su nombre artístico, pero que al escucharlos resuenan con una familiaridad que evoca su estilo característico y la profunda alma artística que lo define. Piensen por un momento en la intensidad cruda que transmite en sus actuaciones, en esa capacidad para sumergirse en la psique de sus personajes. Esa misma intensidad, esa profundidad emocional que plasma en pantalla, tiene el potencial de traducirse de manera sublime en el lenguaje universal de la música. ¿Se imaginan una pieza musical, una melodía conmovedora, creada por Aatay, que envuelva y potencie una escena crucial de una de sus series? ¿O quizás una canción que capture la melancolía profunda de un personaje atormentado, o la euforia desbordante de un momento de triunfo? Su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, para comprender sus motivaciones más recónditas, sin duda le otorga una perspectiva única y privilegiada a la hora de componer música que logre evocar emociones específicas y resonar con la audiencia a un nivel más profundo. Además de la faceta compositiva, su interés parece extenderse a la producción musical en su totalidad. Esto implica que no se limita a escribir la música, sino que también participa activamente en el proceso creativo del sonido final, en la selección meticulosa de los instrumentos que darán forma a la melodía, en la delicada labor de la mezcla para equilibrar cada elemento sonoro, e incluso en la masterización para asegurar la calidad y el impacto del resultado. Es un proceso creativo completo que exige no solo una visión artística depurada, sino también un conocimiento técnico sólido. Y por lo que hemos podido indagar, parece que Aatay posee ambas cualidades en abundancia. Y surge la pregunta inevitable: ¿por qué esta faceta de su vida y talento es tan poco conocida por el público general? La respuesta, en gran medida, reside en la propia naturaleza de Aatay. Él es un artista notablemente reservado y discreto. Prefiere que su trabajo en pantalla hable por sí mismo, y es muy probable que conciba la música como un espacio más íntimo y personal, un santuario donde puede ser él mismo, lejos de la presión constante del escrutinio público que inevitablemente acompaña a una superestrella de su calibre. Es un acto de humildad, una decisión consciente de mantener viva esa pasión sin que se convierta en una obligación o una herramienta más al servicio de su fama. Es su forma de proteger esa chispa creativa. Ahora, la interrogante que seguramente resuena en las mentes de muchos de ustedes es: ¿llegaremos a presenciar alguna vez esta faceta musical de Aatay Ulusoy de manera pública y oficial? ¿Veremos un álbum, un single, una colaboración musical que nos permita apreciar su talento en este ámbito? La honesta verdad es que no tenemos una respuesta definitiva a estas preguntas. Sin embargo, la mera existencia de este talento latente, de esta pasión profunda, es más que suficiente para asombrarnos, para admirarlo aún más, y para abrir un abanico de posibilidades en nuestra imaginación. Para aquellos de nosotros que nos consideramos sus fans devotos, esta revelación abre un universo de nuevas perspectivas. Podríamos comenzar a escucharlas. Bandas sonoras de sus series con otros oídos, buscando con atención esos toques sutiles, esas atmósferas sonoras que quizás él mismo haya contribuido a crear. Podríamos visualizarlo en un estudio de grabación, concentrado con auriculares puestos, inmerso en la búsqueda de esa melodía perfecta que logre capturar la esencia de una historia.
Y quién sabe, quizás en el futuro, en una entrevista más distendida y personal, o a través de alguna iniciativa propia que decida emprender, nos regale una probada de este talento musical que hasta ahora ha mantenido en la discreción. Esta información que hemos compartido hoy nos presenta a una Atayu Ulusoy multifacético, un artista integral que no se conforma con destacar en un único campo creativo. Él explora, experimenta, se nutre y se enriquece de diversas formas de expresión artística. Es un poderoso recordatorio de que las personas que admiramos por su extraordinario talento público, a menudo poseen pasiones, habilidades y talentos ocultos que las hacen aún más fascinantes y dignas de admiración. Para concluir, lo que hemos tenido el privilegio de desvelar hoy es que Atayu Ulusoy no es solo un actor excepcional, un intérprete que nos ha regalado actuaciones memorables y personajes inolvidables. Es además un apasionado de la música, con un talento latente y prometedor para la composición y la producción musical. Es una faceta de su vida que, aunque discreta y reservada, habla volúmenes de su profunda alma creativa y de su riqueza como artista. Espero sinceramente que esta revelación les haya parecido tan sorprendente y emocionante como a mí al descubrirla y compartirla con ustedes. Y ahora, mis queridos y estimados espectadores, la pregunta del millón: ¿qué les ha parecido esta sorpresa épica que hemos preparado para ustedes? ¿Se imaginaban, en sus más profundos sueños, que Atayu Ulusoy poseyera este talento musical tan especial? Me encantaría, de corazón, leer sus opiniones, sus impresiones y, por qué no, sus teorías más fascinantes en la sección de comentarios que aparece justo debajo. Déjenme saber qué piensan sobre esta faceta oculta de nuestro actor favorito. ¿Les gustaría que compartiera públicamente su música en el futuro? ¿Tienen alguna canción o género musical específico que creen que encajaría perfectamente con su estilo y su sensibilidad artística? Sus comentarios son el alma de este canal, y los leo con sumo interés y expectación. Y para finalizar este vídeo cargado de sorpresas, si han disfrutado de este contenido y les ha gustado la revelación que hemos preparado con tanto esmero, no olviden darle a ese generoso asterisco me gusta que nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también comparten la misma pasión por Atayu Ulusoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad vibrante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas exclusivas, análisis en profundidad y sorpresas que tenemos guardadas para ustedes. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y es la chispa que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y sorpresas que los dejarán sin aliento. Hasta la próxima, y que la magia del cine turco los acompañe siempre.